No vamos a hablar de política, vamos a hablar de otros temas, de un tema que es muy importante y que está presente, por supuesto, en todos nosotros, la sexualidad. En primer lugar, vamos a conversar sobre este tema con el doctor Rómulo Aponte, quien es Premio Nacional de Psiquiatría. Hola, y además bien. es sexólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Rómulo, gracias por venir al programa. Con todo gusto compartir contigo. Así es, en la segunda parte estaremos conversando sobre el coaching, estaremos hablando también de constelaciones con Mari Carmen Padrón, consultora, bueno, tiene un extenso currículum, ya hablaremos también de ese tema. Pero bueno, este es un tema que en la mesa también debe tratarse, ¿verdad? Y como estamos al mediodía, la gente está almorzando en su casa, también en su oficina, nos están viendo en todo el país. Es interesante que abordemos esta materia como tú lo haces siempre, con tu profesionalismo ya característico. Con todo gusto, Vladimir. Placer estar acá. ¿Cómo está la vida sexual del venezolano? La sexualidad puede ser un refugio para el agobio. Y te lo comento que tú tocas el tema político que ha sido tan difícil. Las vicisitudes, los ámbitos, todas las dimensiones que adquiere la política, que cada día la vemos más involucrada en la familia y en la relación de pareja, el país. Es ineludible, los seres humanos vivimos una vida de relación y es inevitable, es ineludible que la realidad de la vida tenga un impacto sobre nosotros. Pero nosotros también podemos con nuestras actitudes determinar de qué manera las cosas que suceden nos afectan. Y la sexualidad es una de las manifestaciones de la personalidad. Eso es interesante, ese abordaje. Y en la sexualidad hay tres dimensiones que debemos identificar. Hay una dimensión médica que tiene que ver con la salud. Hay una dimensión psicosocial, que es la vida de las personas, de los hombres y de las mujeres. Y hay una dimensión cognitiva que tiene que ver con la mente, de tal manera que la salud, la vida y la mente van a ser determinantes de la realidad, de la función sexual, del placer y de la actividad, de la expresión de la sexualidad en todos los ámbitos, ¿no? Es un resultado de esa complejidad de elementos que vivimos los seres humanos, ¿no? Sin embargo, el momento de la intimidad es un momento que es necesario aislarlo de todos esos problemas, de todos esos estímulos externos, ¿no? Sí. Que pueden ser un factor de sabotaje, Sí, de distracción. definitivamente, sí, es así. Aislarlo de los ámbitos perturbadores de la sexualidad y concentrarse precisamente en la situación sexual. Fíjate qué importante es eso, que hay unos estudios que se hicieron, una investigadora publicó un estudio interesantísimo. ¿Por qué las mujeres no tienen orgasmo? Mujeres sanas, van al ginecólogo, van a los médicos, están perfectamente sanas, pero no tienen orgasmo en sus relaciones sexuales con sus parejas, independientemente de que los aman, hay una buena relación de pareja. Y lo que se ha encontrado con estas mujeres, que lo trabajamos en el día a día en nuestra consulta acá en Caracas, es que hay un déficit de atención selectiva. Estas mujeres son incapaces de identificar los estímulos sexuales que le provee su pareja, el beso, la palabra, la caricia, el encuentro, todo eso. Hay un bloqueo psicológico para percibir los estímulos sexuales y eso proviene con mucha frecuencia generalmente de antecedentes de abuso. Lamentablemente es una realidad, muchas niñas que son pues abusadas en distintos tipos y categorías de abuso sexual que existen. Y el abuso sexual las va a hacer luego mujeres vulnerables para el estrés, para el sufrimiento, para la ansiedad, y les va a provocar un bloqueo importante para el placer de la sexualidad con su pareja, ¿no? Entonces es una de las expresiones, de los ejemplos de cómo la falta de mente, la falta de concentración y de atención a los estímulos sexuales puede bloquear el orgasmo. Y en los casos de los hombres, Vladimir, de disfunción eréctil, se llama psicogénica, los hombres que están sanos y sufren de fallas de erección, sufren de disfunción eréctil. Yo llevé un trabajo sobre ese tema al reciente Congreso Mundial de Medicina Sexual. ¿Qué sucede con estos hombres sanos que no pueden tener erecciones, que no pueden responder a los estímulos de su pareja, que están bloqueados de mente? Hay una anticipación de la falla, no voy a poder, no voy a obtener erección, no voy a poder satisfacer a mi pareja. Y esos pensamientos anticipatorios de fracaso y de falla impactan una cantidad de movimientos neuroquímicos en el cerebro. El cerebro es un órgano maestro de la función sexual, el cerebro es como el conductor de las orquestas, el cerebro es el Dudamel en la cama. Y entonces esta cantidad de pensamientos que bloquean, anticipatorios de falla, van a generar toda una movilización biológica negativa en el cerebro que terminan bloqueando la erección. Ahora, en estos casos,
solamente el terapista sexual puede ayudar o, por ejemplo, un psicólogo puede ayudar, un psiquiatra, sin necesidad que tenga especialización en el ámbito sexual? Sí, depende de cuál de los ámbitos del sexo esté afectado, ¿no? Si es el ámbito cognitivo, que tiene que ver con estos pensamientos que estamos hablando en este momento, un psicólogo preparado en manejar esto, terapia cognitiva, un psiquiatra que trabaje con el tema, que reconozca que hay una función sexual sana, que es un hombre y una mujer sanos, pero que están bloqueados por estas actitudes mentales con que están asumiendo el sexo. Cualquier psiquiatra, psicólogo que pueda abordar el tema de la modificación cognitiva, de cambiar estas actitudes, de cambiar estos pensamientos, porque tenemos que reconocer que son hombres y mujeres sanos que piensan como enfermos. Ese es el problema. Eso es cuando, por llamarlo de alguna palabra, de alguna forma, los saboteos son de orden mental, pero cuando los saboteos, los problemas, las limitaciones, son de orden físico, ya entran otras consideraciones. Sí, absolutamente. Es la otra dimensión de la problemática sexual, que tiene que ver con la salud. Y eso es bien interesante. Yo a veces comento que el pene es tan amigo del hombre y de las mujeres. El pene, que es capaz de anunciar y de anticipar cuando el hombre está enfermo. Y esto es bien interesante, como un tema de medicina preventiva y de salud pública. Las arterias del pene, por donde pasa la sangre para que ocurra una erección, son más angostas que las arterias del corazón. Entonces, si un hombre va a tener un infarto, primero se bloquean las arterias del pene y no hay erecciones. Y es bueno que él lo sepa y que ella, la mujer que lo quiere y que es solidaria y buena compañera, lo sepan. Porque la falla de erección puede estar anunciando. Es el primer síntoma anticipatorio de que el hombre está enfermo. Es diabético, es hipertenso, tiene enfermedad coronaria, las arterias del corazón están bloqueadas. Y ese hombre que sufre un episodio de falla de erección, a los 3 meses puede sufrir un infarto. Entonces hay que tomar las señales del pene, hay que tomarlas en cuenta. Y son temas de salud, problemas cardiovasculares. ¿Y en el caso de la mujer diabetes, no tiene esa señal? Es menos frecuente. Por lo menos no se han identificado tanto como en los hombres la problemática de salud, pero indudablemente que la diabetes, la hipertensión, las enfermedades circulatorias y neurológicas en las mujeres, el cáncer, las radiaciones, la quimioterapia, fármacos, los psiquiatras utilizamos mucho antidepresivos y ansiolíticos, pastillas para la depresión, pastillas para aliviar la ansiedad, que también afectan la respuesta sexual. Entonces hay toda una dimensión de salud, toda una problemática de salud que está asociada a la sexualidad. Y en la medida en que protegemos la salud, que somos promotores y que cuidamos nuestra propia salud, estamos cuidando nuestra sexualidad. Ahora, Rómulo, fíjate que también hay un tema tabú, el abordaje público de las limitaciones, de las disfunciones sexuales. Es muy difícil para alguien, de repente para un hombre, ir a un consultorio médico y de repente que ese consultorio esté lleno de gente y, caramba, este viene a consultarse una falla, por ejemplo, ¿no? O una mujer también. Cierto. Y entonces, claro, está el tema de la educación sexual y el abordaje de esto de una manera natural. Y por eso la prevención a veces no funciona, porque el hombre quizás se decida a ir cuando ya es muy tarde o cuando ha perdido mucho tiempo de vida sexual útil y no asume dar ese paso. Absolutamente. ¿Sabes que se ve mucho eso en la eyaculación precoz? Eyaculación precoz consiste en una patología que está muy bien identificada, es la patología más frecuente que sufren los hombres. 1 de cada 3 hombres sufre eyaculación precoz. Eyaculan antes de 5 minutos, se llama latencia intravaginal, desde que ocurre el coito hasta que el hombre eyacula, menos de 5 minutos. No es posible ejercer el control y produce mucho estrés, esos son los criterios clínicos. Las mujeres piensan que son egoístas, pero ahora la medicina sexual, con sus investigaciones, ha identificado algo interesantísimo. En el cerebro, en esta región del cerebro, hay un núcleo que es el encargado del control de la eyaculación. Ese núcleo funciona con un químico que se llama serotonina. Los hombres que sufren eyaculación precoz tienen unos bajos niveles de serotonina en el sitio del control y por eso eyaculan rápido. Y es interesante que las mujeres lo sepan. No es un egoísta que viene a utilizar a la mujer sin ocuparse de su satisfacción. No, no, no. Lo que hay es una falla biológica, es un problema químico en el cerebro. ¿Y cómo se resuelve esa falla? Facilísimo. ¿Cómo Facilísimo. se resuelve? Hay medicamentos antidepresivos que suben la serotonina, mejoran el ánimo y ayudan muchísimo a controlar la eyaculación. Y hay ejercicios de terapia sexual para que el hombre baje sus niveles de ansiedad y vaya desarrollando su capacidad de control. Y es otro caso en los cuales también es interesante entender cómo los aspectos de salud están asociados con la problemática sexual. Quiero comentarte algo interesante también, Vladimir. ¿Qué podemos hacer?
entender que en la medida en que somos hombres y mujeres sanos, vamos a tener una mejor función sexual. Y el sexo está asociado a la calidad de vida, a la felicidad, a la satisfacción, ¿verdad? Promover la salud. ¿Cuáles son las condiciones, yo les digo, malos hábitos de vida que se asocian a dificultades sexuales? Alcohol y drogas hacen muchísimo daño, destruyen el sistema nervioso, afectan la salud, dañan al cerebro y acaban con el sexo. El alcohol y las drogas hacen mucho daño. Es bueno que los muchachos jóvenes lo sepan, que hay que alejarse de esos consumos de sustancias nocivas. Busquen otra manera de recreación, que hay muchas. El sexo es una, muy buena, para sustituir el alcohol y la droga, ¿no? El sedentarismo, Vladimir, la gente que se la pasa horas sentada. Ahora en los jóvenes hay una buena actitud hacia la movilización física, hacia el ejercicio. El deporte, sí. Pero también están las redes quitan tiempo. Los gimnasios, ¿quiénes? Las redes. Las redes, bueno, y tantos hábitos de vida que no son sanos, la televisión. Sí, el sedentarismo por actitud ante la vida es inconveniente. El ejercicio... La alimentación. Al mover, ese es otro, muy importante. El ejercicio, al moverse, el cuerpo, se libera óxido nítrico, una sustancia importantísima que tiene una historia interesante en medicina. Unos investigadores del año 1983 ganaron el Premio Nobel de Medicina porque descubrieron que el óxido nítrico es una sustancia que abre las arterias, le lleva sangre al cerebro, le lleva sangre al corazón, le lleva sangre al organismo y la circulación es indispensable para la salud. Por supuesto. En ese equipo te lo comento como un dato que te va a interesar, en ese equipo de investigadores había un latinoamericano, el doctor Moncada. El premio Nobel se lo reconocieron a unos norteamericanos y a un europeo, creo, y se lo negaron a Moncada. Eso es una injusticia, una discriminación absoluta ante la cual tenemos que manifestar nuestra protesta. Así es. Bueno, Rómulo, tenemos que hacer la pausa, al reto.